Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro salió del bote, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte. Tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron al bote, el viento se calmó. Los que estaban en el bote empezaron a adorarlo y le dijeron: tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Dios es un Dios de retos. Y esos retos a los que Dios nos lleva diariamente es simplemente para mostrarnos el grado de fe que puso en cada uno de nosotros. Una fe que, como ya sabemos, nos recuerda su gran amor y su gran fidelidad. Entendido de otra manera, que cada reto que el Señor nos coloca, solo lo podemos alcanzar y lo podemos lograr de su mano. Por eso Jesús dijo: en este mundo separados de mí, nada podéis hacer. Hoy quiero terminar esta serie Baja de la Barca dándote un consejo que te va a ayudar mucho y que es tomado como ejemplo de lo que los discípulos vivieron en un determinado momento, después de un día de ver milagros y después de una noche de estar con el único anhelo de llegar al otro lado. Tenemos a 12 discípulos en una barca tratando de llegar. Tenemos a un Jesús que aparece no como ellos esperaban, sino de una manera inesperada, caminando sobre las aguas. Y tenemos a un Pedro aceptando el reto de Jesús. Quizás los demás no lo habían visto de esa manera, pero Pedro fue más allá en medio de la tormenta, más allá de su comodidad, y pudo entender que él podía hacer lo que Jesús podía hacer. En otras palabras, si Jesús lo estaba haciendo, entonces él tenía el poder para permitir que Pedro lo hiciera también. Es en medio de las situaciones complicadas donde muchas veces vamos a poder ver el poder de Dios actuar y su voz diciendo: ven, da el primer paso, camina. Muchas veces nos sentimos mal por cosas que no hicimos y en algún momento comenzamos a preocuparnos, o más bien comenzamos a pensar, a meditar y a preguntarnos: ¿y qué hubiese pasado si yo lo hubiese hecho? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Y si yo lo hubiese hecho, qué hubiese pasado? ¿Y si yo hubiese dicho esto, qué hubiese sucedido? O si yo me hubiese quedado quieto, ¿qué hubiese pasado? Hoy estamos viviendo una realidad que se hubiese podido evitar si en el pasado hubiésemos hecho algo. Pero bueno, como dicen, nadie puede, ¿para qué llorar sobre la leche derramada? Ahora estamos en medio de la tormenta y hay una nueva oportunidad. Jesús se aparece en la cuarta vigilia, tipo 3 de la mañana, después de que ellos estaban cansados. Y al único que se le ocurre hacerle esa propuesta a Jesús fue a Pedro.
Quizás los demás se conformaron con que Jesús les haya dicho: tengan ánimo, soy yo, no tengan temor. Y dijeron: bueno, es Jesús, vamos a quedarnos tranquilos en la barca. Pero Pedro quiso ir más allá. Tenemos que aprender que en medio de las situaciones a las que Dios permite que atravesemos, hay nuevos retos, hay nuevas oportunidades, hay nuevas experiencias. Y podemos alcanzarlas y experimentarlas si vemos un poco más allá, si somos algo atrevidos y podemos sacar esa fe que Dios colocó dentro de nosotros para ir a hacer algo que está por fuera de lo natural. Pedro le dijo: si tú eres, haz que yo vaya hacia ti. Quizás imaginándome un poco la cara de tragedia de todos los que estaban allí, sus amigos. Quizás alguno diciéndole: Pedro, pero si es él, déjalo que suba en la barca. Lo importante es llegar al otro lado. Quizás otros dijeron: Pedro, ten cuidado. Mira que las olas arrecian. Hasta el momento, Jesús estaba caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Jesús se apareció, pero la tormenta no había cesado. La tormenta seguía. Y esto es maravilloso. Porque algunos podrían pensar que porque Jesús estaba allí ya todo estaba en calma. No, Jesús no estaba en la barca, estaba sobre las aguas, pero la tormenta todavía golpeaba la barca. Todavía los vientos eran fuertes. Quizás había una torrencial lluvia en el momento. Y sin ellos observar, sin ellos ver nada, tratando de sobrevivir a esa tormenta, Pedro se le ocurre hacer lo mismo que Jesús. Nunca sabrás si puedes caminar sobre las aguas si no le preguntas al Maestro. Nunca sabrás si puedes bajar de las aguas si no estás determinado a escuchar cuando Jesús te dice: ven, y tomar la decisión de bajar de la barca. Hay cosas que no van a suceder si no das el primer paso. Hay cosas que no van a pasar si no tomas la decisión de creerle a Dios por encima de la adversidad que estés viviendo y entender que si Él te dio una palabra, entender que si Él te da la orden, entender que si Él te dijo ven, entonces lo único que tienes que hacer es no preocuparte de nada, sino caminar. Solo caminar. Cuando Dios da una palabra, no la traigas a tu lógica, porque lo más probable es que no la logres entender. Cuando leemos una promesa de parte del Señor y la recibimos en fe, porque muchas veces, si no se recibe en fe, eso es algo que nuestra mente no va a lograr discernir, no va a lograr interpretar, no va a lograr entender. Nuestra mente está condicionada a lo natural. Y cuando Dios da una palabra, la da para que sea recibida en tu espíritu por la fe que Él ha colocado en ti. Entonces, tú puedes decir: yo no entiendo cómo va a suceder, pero yo creo que Dios lo que dijo lo va a cumplir. No entiendo cómo va a ser la estrategia que Dios va a utilizar en medio de esta cuarentena para que la empresa que tuve que cerrar no se vaya a quiebra. Pero Dios me dijo que Él me iba a sostener y yo creo que lo va a hacer. Eso es lo que marca la diferencia. Quizás tu mente te ponga a discutir, quizás tu mente te ponga a luchar dentro, pero dentro de ti, en tu corazón, en tu espíritu, hay algo que se llama fe que te está impulsando a creer en que lo que Dios dice no va a suceder dependiendo de la condición del mundo. Va a suceder porque Él es el dueño del mundo. Mira esto tan maravilloso. Tú crees en tu corazón que lo que Dios va a hacer no va a suceder por las condiciones que el mundo coloque, sino porque el dueño del mundo fue el que te lo dijo. Y cuando Dios dice algo, es importante que entiendas cuál es el paso que tú tienes que dar. Y lo otro depende del Señor. Si Jesús le dijo ven,
¿Qué dependía de Pedro? Tomar la decisión de bajar de la barca. Ahora, el estar en la barca te da algo de comodidad y de saber que todavía las aguas no se están metiendo y que ya Jesús viene. Pero cuando Jesús te dice ven, o te quedas en la barca en esa zona de confort, que muchas veces de confort no tiene nada, o simplemente te levantas y bajas el primer pie. Esto es maravilloso. Y cuando tomas esa decisión, estás confiando completamente de que el que te dijo ven, no va a dejar que te hundas. Te lo expongo de esta manera. El que te dijo te amo, no te va a soltar nunca. El que te dijo yo estoy contigo, no te va a dejar nunca. Y ni siquiera una enfermedad, ni siquiera una situación complicada va a hacer que Dios cambie de opinión. Porque si Él te lo dijo, si Dios lanzó la palabra, hoy acepta el reto. Camina, cree, Él ya está obrando. Y bueno, Pedro comenzó a caminar. Muchos hablan de esta historia, pero imaginarse ese momento y estar en ese instante allí, y que nos tocara a nosotros tomar la decisión, sería algo complicado. Ahora, mira esto que me trae el Espíritu Santo. Nunca preguntes a Dios si hay algo mayor si no estás dispuesto a pagar el precio y si no estás dispuesto a dar el primer paso. Nunca le pidas a Dios un milagro si no estás dispuesto a moverte. No le pidas a Dios que haga algo sobrenatural en tu vida si no estás dispuesto a hacer algo extra de lo ordinario. Esto es maravilloso. No ores pidiendo a Dios que suceda algo sobrenatural si no estás dispuesto a hacer algo extra de lo ordinario. Lo sobrenatural mueve lo extraordinario. Lo sobrenatural te va a impulsar, te va a sacar de tu comodidad y te va a llevar a que experimentes algo que en tus propias fuerzas o en tu naturaleza o en lo que sabes o en tu conocimiento o en tu propia confianza nunca podrías lograr. Y esto se parece mucho a este tiempo. Hay cosas que no podremos lograr y que solo las podemos recibir por gracia. ¿Y sabes qué significa esa palabra gracia? No solamente es un regalo inmerecido. La gracia de Dios es el poder que actúa en tu vida para poder hacer lo que en tus propias fuerzas no podrías hacer. Somos débiles, somos pequeños, fallamos. Pero cuando Cristo gobierna, vienen nuevas ideas, salen nuevas palabras, tu comportamiento cambia. Y algunos se quedarían asombrados porque no es algo natural verlo en ti. Pero es que no estamos hablando de algo natural, estamos hablando de aquel que camina sobre las aguas. Estamos hablando de aquel que es dueño del cielo y la tierra y que te está diciendo, ven, camina sobre las aguas tú también. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar como los demás en la barca porque si los demás se quedan, quiere decir que ahí es mejor? ¿O vas a ser como Pedro? Vas a salir de los estándares de este mundo y vas a comenzar a pedirle a Dios que te muestre su poder sobrenatural. Jesús no llegó en una barca como ellos quizás esperaban. Jesús llegó caminando sobre las aguas. Nadie espera que suceda algo sobrenatural con tu vida. Algunos ni darán algo por ti. Pero cuando estás cara a cara con Jesús, las sorpresas comienzan a aparecer, los milagros comienzan a ocurrir. Cuando estás cara a cara con Jesús, los retos comienzan a llegar. Retos que para el hombre no se pueden. Pero cuando Dios te reta, esto es maravilloso. Cuando Dios te reta y pone un reto delante de ti, es porque Él te está empujando y te está diciendo, ánimo, camina,
porque el reto te lo envío yo, y si yo te lo envío, yo te voy a sostener, yo te voy a guardar y yo te voy a respaldar. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Ya tomaste la decisión? Y como todo se trata de Él, cierro este consejo. Cuando comiences a caminar y aceptes el reto de Dios, no quites tu mirada de Jesús. Porque Él, ¿sabes por qué Él tiene el poder de caminar sobre la tormenta? Porque Él es dueño de la tormenta. ¿Lo puedes recibir hoy? Puestos los ojos en Jesús, el principio y el final de nuestra fe. Tus pies caminarán hacia donde tus ojos apunten. Y si tus ojos apuntan a Jesús aún en medio de la tormenta, tus pies estarán seguros y no te vas a hundir. Padre, gracias por esta serie y gracias por esta palabra que nos das. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu fidelidad. Y gracias, Padre, porque nos enseñas. Tú eres Dios de maravillas. Gracias porque tus palabras cada vez más alimentan nuestra fe y presionan nuestra lógica. La lógica que nos ha enseñado durante todo el tiempo que tenemos que ver para creer. Pero cuando estamos en ti, la única manera de ver es creyendo. Es creyendo. Y oro para que fortalezca la fe de muchos. Oro para que los que están en la barca sean incomodados y sean movidos a tomar ese primer paso, esa decisión. Oro por los que ya tomaron la decisión de bajar en la barca y están caminando en medio de esta crisis, para que no se desenfoquen y su mirada esté puesta en ti. Y oro, Señor, para que al final tú siempre estés en nuestra barca, porque es solo en ti que encontramos calma y reposo. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Que puedas seguirme en el Instagram como Pastor Elías HC. Y a que descargues nuestra aplicación Devocionales Justo a Tiempo a tu celular. Todos los días, Dios está hablando. Bendiciones.